Entonces, ¿por qué? Pues porque se los dije a un lado de su cerebro para que lo procesara con más tiempo, o soy uno de tantos que deben decírselo. A veces necesitamos que la información nos la repitan 3, 4, 7, 8, 10 veces para que nos caiga el 20. ¡Ay, se me acaba de ocurrir que debo aprender técnicas de aprendizaje! Sí, pero bueno, ya pegó dentro de 2 años. Espero que no se esté antes. Bueno, aprendemos con todos los sentidos, eso es muy importante, con todo el cuerpo, con todo el cerebro. Aprendemos con el lado derecho y con el lado izquierdo. Ahorita vamos a ver unas diapositivas al respecto. Manejamos todos los sentidos para aprender y con todo el cuerpo, por tanto con el sistema locomotor. Si aquellos que pensaban que aprendemos estando sentados todo el tiempo recibiendo, no es cierto. Tenemos que movernos y hay diferentes grados de movimiento. Sí, desde lo más parsimonioso hasta lo hiperkinético, ¿no? Y aquí hablo de los niveles jerárquicos de la organización del cerebro en torno a cómo fue evolucionando por el proceso de movimiento. El pez, en su momento surgió hace aproximadamente unos 520 millones de años, contaba con un sensor muy sencillo y elemental de un pelito para saber dónde era la posición vertical para conocer la gravedad, y tenía un cerebro que controlaba básicamente la musculatura de su tronco. Las aletas, como saben, en un pez son realmente cortas, ¿no?, comparadas con unas patas de un animal. Entonces el cerebro está especializado en lo que ahora llamaríamos el tronco, ¿sí? Tardaron muchísimos años en evolucionar los peces hasta llegar a un tipo de pez que empieza a salir a la superficie, y también a lo largo de múltiples generaciones y millones de años estas aletas empiezan a crecer porque necesita ganar estabilidad. El pez que sale del agua se cae del agua en la tierra, ¿sí? Entonces empieza a agitarse y a moverse, y eso produce que en algún momento, aunque estoy hablando de un modo resumido, se extiendan las aletas y salgan las patas y se puede apoyar. Entonces las aletas que andaban aquí, o aquí más bien, salen, abren y ahora apoyan. Y entonces tiene capacidad de estar en el agua y de estar en la superficie. Pero esto requiere un nuevo tipo de cerebro. La estructura cambió enormemente y el cerebro tuvo que cambiar, haciendo que ciertas partes se especializaran. ¿Cuáles? Las que usan las aletas. El cerebro del pez está especializado en el tronco y el cerebro del anfibio está especializado en las extremidades, que fueron las que crecieron. Con el reptil lo que surge es un cambio en la forma de conducción eléctrica y el tipo de músculo, que es frío, ¿sí?, y se hace una conducción más bien así tipo telegráfica, con un telegrama, con una corriente eléctrica directa. Y el cerebro del reptil requiere de, como le hizo el cerebro del anfibio, crecer, especializarse. Lo interesante de este proceso es de que el cerebro anfibio creció en una parte y cubrió a las anteriores. El cerebro del reptil creció en otras partes y cubrió a las anteriores, de tal manera que adentro sigue conservando el cerebro del pez que controla el tronco, el reptil adentro tiene el cerebro del anfibio que sigue controlando las extremidades, y para hacerlo lo hace de modo jerárquico. Esto es importante, porque necesitamos saber que para controlar el tronco, que es nuestro propio tronco, necesitamos tener una cierta tranquilidad en este proceso. Te voy a explicar por qué. Cuando surgen los mamíferos, surge una nueva necesidad del cerebro de controlar movimientos de otra forma. No desaparecen completamente las formas antiguas, no desaparecen los peces, no desaparecen los anfibios, no desaparecen los reptiles, pero surgen los mamíferos y la forma de control es tal que cambia, porque ahora es músculo caliente, cambia la forma de conducción eléctrica y se hacen más veloces. Las transmisiones eléctricas del cerebro mamífero son más rápidas que las del cerebro del reptil, pero entonces surgen zonas que se especializan y vuelven a cubrir al cerebro más primitivo, ¿sí? Y entonces da toda una gama de movimientos y posibilidades el cerebro del mamífero que no tenían los reptiles, ¿sí? Por ejemplo, el reptil para avanzar tiene que levantar una pata y la del lado contrario atrás, otra pata y la del lado contrario atrás. Entonces va avanzando de esta forma, ¿sí? Tiene que hacer esto. Y nosotros necesitamos aprender a hacer esto cuando gateamos. Recordarán, el niño que no aprende esa coordinación no aprende a controlar el cerebro reptiliano, ¿sí?, de modo adecuado. En cambio, el mamífero ya es capaz, bueno, algunas tortugas también, es capaz de levantar una pata y caminar en 3, o pierde una pata y camina en 3, ¿sí?
Entonces es un cerebro diferente que se necesita para controlar ese movimiento, y por eso el cerebro del mamífero es cualitativamente superior al del reptil en términos de movimiento. No nos vamos a las aves porque las aves no nos dieron o sea, de ellas no provenimos, sino que provenimos de los mamíferos. Pero cuando surge la necesidad de, después de andar en cuatro patas, ir levantando las patas frontales que estaban procesadas o orientadas a la orientación, son las patas que nos llevan a cambiar de posición hacia donde vamos, ¿sí? En los cuadrúpedos, porque las patas de atrás son de impulso, ¿sí? Son las que empujan para la carrera, y estas nos orientan hacia dónde vamos a echar la carrera. Bueno, cuando surge la necesidad de levantar, una, dos, las dos, ¿sí? Como cuando hacen los conejitos, ¿no? ¿Se han visto los conejitos sentarse? ¿Sí? Eso ya está literalmente, pero ellos lo usan de modo temporal. Pero este proceso de ir y venir hace que cambie la forma de mover los músculos y genera nuevas necesidades de control vestibular, porque la superficie de sustentación de un cuadrúpedo con sus cuatro patas, ¿sí? Es diferente a la de un bípedo. Vamos a verlo de modo práctico. Eso ya en exhibición está. En la cuadrupedia, si yo estoy apoyando 4 puntos, claro, considerando que las rodillas no son extremadamente largas, si yo tengo una superficie amplia de sustentación, la cabeza en un cierto punto, mi centro de masa anda por acá, y entonces yo para caminar tengo que mover mi centro de masa, ¿sí? E irlo desplazando, pero es una superficie grande y no pierdo estabilidad. En cambio, en la cuadrupedia, el centro de masa se retrae, tiene que estar apoyado en algún punto, y entonces conforme yo me voy levantando en el proceso evolutivo, como realidad, ¿sí? Entonces los músculos necesitan mantener el centro de masa dentro de la superficie de sustentación, y ahora ya se redujo, ya es mucho más chiquita. La superficie que manejan ahí los pies es una figura cuadrangular más corta, y entonces el centro de masa ya anda por acá. Cuando caminamos necesitamos desplazar el centro de masa hacia adelante, sacarlo, y eso hace que se genere un mecanismo reflejo que adelanta una pierna, ¿sí? Bueno, esto se necesita hacer con seguridad y además en un proceso de aprendizaje. Tardamos más de un año en aprender a caminar, ¿sí? De hecho, debemos tardar más de un año. Los que aprenden antes normalmente tienen deficiencias en su caminata y deficiencias en su intelecto. Entonces, esto lo menciono porque es importante saber cómo se estructura el cerebro y por qué las propuestas que les hago de primero tranquilo el cuerpo, haz las cosas fáciles y después te pones a hacer las cosas raras, ¿no? Difíciles. Y entonces el cerebro humano tuvo que evolucionar cubriendo al cerebro inferior para todo el control postural bípedo, que es superior, es más inestable, pero es superior al de los cuadrúpedos. Y nosotros requerimos de entre 21 y 25 años para aprender a movernos de las formas más completas, ¿sí? Normalmente aquellas jóvenes o jovencitas virtuosos de alguna actividad requieren de entrenamiento a lo largo de muchos años, ¿sí? Para ser completamente virtuosos, ¿sí? Como que un talento para el descubierto. Todos los que no somos talentosos en ese sentido, pues necesitamos irnos por las piernitas y desarrollar todas esas habilidades para movernos plenamente. Bueno, parte del proceso de aprender a movernos es aprender a estar en un asiento para tener afianzamiento intelectual más eficiente, ¿no? Sí, eso es importante. Bueno, entonces vamos a pasar a la que sigue. Me salto esa porque esa era la que puse y acepté cuando estaba dando el curso de una hora. Entonces tenemos dos formas de funcionar. La de, en este caso, el lado izquierdo del cerebro, que se ha visto que es un cerebro dedicado a la parte racional, lógico, secuencial. Esto se descubrió cuando empezaron a cortarle el cerebro a ciertas personas que tenían epilepsia, ¿sí? Entonces descubrieron que veían las cosas de una forma con un lado y las veían de otra forma con el otro, pero sobre todo las entendían. Podían reconocer qué objeto veían, pero no sabían decir cómo se llamaba. Cuando les presentaron la imagen del otro lado, no sabían qué era, pero lo mencionaban. Entonces, empezaron a descubrir que en realidad los dos lados del cerebro trabajan de modo diferente, y esto ha llevado a incluso una especie de dicotomía, de llegar a pensar que uno de los lados del cerebro es más versátil, más interesante, ¿no? Al cerebro izquierdo lo pintan de color gris,
con rayas rectas, fórmulas matemáticas, así de esas que nos dan tirria, ¿no? Pero en realidad es un lado del cerebro que utilizamos y debemos aprender no solo en una lógica secuencial, sino en diferentes tipos de lógica, porque no hay una sola, ¿sí? Ese cerebro es el que nos va a ayudar a pensar, a analizar la información. Si no analizas información, no estudies, ¿sí? De alguna manera nos da elementos de identidad, nos ayuda a saber quiénes somos, y entonces utiliza mucho la palabra, por eso en algunos sistemas esotéricos se busca que la gente se calle para que desactive ese lado del cerebro, ¿no? Con esto también adelanto, hay técnicas para aprender más con un lado que con otro. Las técnicas orientales de meditación mucho tienen que ver con bloquear el lado izquierdo del cerebro para que empecemos a aprender con el otro, que para el que sabe solo se acostumbra a aprender de una forma, genera cosas completamente extrañas, ¿no? El otro lado, el lado derecho, se ha reconocido a través de investigación que tiene que ver, está relacionado con la intuición, con la creatividad, con lo colorido, con los sabores, con ciertos aspectos de la realidad diferentes a lo secuencial, de hecho con lo holista, con lo global, con la capacidad de sintetizar. Por lo tanto, los dos deben trabajar juntos, no es de que uno trabaje independientemente del otro, son dos formas de funcionar, pero debemos aprender a hacer que funcionen de modo semejante. Aquí unas imágenes que publicó en internet la Rolls Royce, creo, sí, pero así como digo, esa dicotomía así totalmente excluyente, en realidad no es tan excluyente, porque debe haber conexiones entre las neuronas de un lado y el otro a través del cuerpo calloso. Pero bueno, a partir de esto, las recomendaciones están saber que hay técnicas para aprender de una forma y aprender de otra, pues, si utilizar un recurso cerebral y mental de otro. Aprender racionalmente no es malo, el problema es no saber razonar correctamente. Eso es muy interesante. Todos aprendemos a razonar, pero cuando nos quedamos con nuestro razonamiento que nos enseñaron en la casa, aprendemos cierto tipo de lógicas que no corresponden a la necesidad de aprendizaje académico, y menos cuando ya es un aprendizaje profesional. Cuando entren a la escuela verán cómo aprenden a pensar de modos diferentes, racional, pero ya no tiene que ser el aprendizaje del sentido común o el entendimiento del sentido común de la casa, ya no puede ser igual. La representación gráfica es más propia del lado derecho, entonces eso vamos a abordarlo, y entonces hay que despertar en realidad las cualidades de ambos lados. Concentración, tenemos que aprender a concentrarnos. Puede ser con un ejercicio de meditación, por ejemplo, pongo una vela y observo la vela y simplemente me mantengo observando la vela y siendo consciente de que observo la vela. Y cuando mi mente divaga, estoy pensando en los alebrijes, estoy pensando que tengo un problema económico, regresar conscientemente a observar la vela, ¿sí? Entonces en ese proceso atencional me aprendo a concentrarme. Es de requerir de un entrenamiento particular. Pueden explorar incluso los nuevos recursos tecnológicos, videos en donde les enseñan a concentrarse, a meditar, véanlos con frecuencia, ejerciten con frecuencia, para evitar que nuestra mente no entrenada sea como un mono saltando por todos lados, porque así es el flujo de pensamiento no entrenado, es un flujo aleatorio, irregular, que sí nos está mandando información, pero pues no lo controlamos, ¿no? Entonces, para esta concentración, todo lo que vimos de postura y de posición les va a ayudar, pero también para orientarlo a lo del aprendizaje. El cerebro de nosotros está preparado todo el tiempo para aprender, excepto aproximadamente unos 10, 15 días antes de morir, o en el momento en el que está en riesgo el cuerpo, o sea, que puede morir el cuerpo. El cerebro deja de aprender y se orienta exclusivamente a la supervivencia. Si ustedes no están en riesgo de morir, entonces están preparados para aprender, ¿sí? Pueden aprender de modo fácil. Eso es muy interesante. Siempre que hagamos algo para aprender, obtenemos un resultado, y ese resultado es evaluable, y por lo tanto nosotros vamos a aprender a cometer errores. Error, técnicamente, desde esta perspectiva que yo manejo, va a ser
Después se puede ver igual, pero se los digo. Tener un plan de acción, a ejecutar la acción que nosotros planeamos y entonces ver el resultado. Si el resultado que obtuve no fue el que yo quería, entonces corrijo mi acción. Yo soy responsable de mi estudio, de aprender, y por lo tanto yo soy responsable de cambiar. Nada de que el material es muy difícil, no. Aquí se necesitan estudiantes proactivos. De hecho, el aprendizaje significativo implica la proactividad, no la pasividad. El material no es difícil, yo no lo estoy abordando con la técnica adecuada. Yo me responsabilizo de mi aprendizaje. No, pero es que lo escribieron muy complejo, o ese maestro lo explicó mal. Explícatelo bien. Algo necesario para explicártelo bien. Entonces necesitamos saber evaluar nuestros objetivos y nuestras acciones para irlas cambiando y verificar el lado positivo. Bueno, ¿por qué me dormí si yo quería estudiar 2 horas seguidas? Pues es que estoy cansado. Mi cuerpo me llama, ¿sabes qué? Ya pague a descansar. No es que no está riendo ese canto como en otros talleres, porque no estoy diciendo tantas groserías. El cerebro trabaja con la conciencia autocumplidora, es una forma de decirle a ese proceso de pensar lo que uno quiere. Aquí raya un poquito de lo esotérico y lo podrán conocer en algunos lugares con otros nombres, pero no importa, es una técnica que se conoce desde hace muchos años y no tenía nada de secreto, o sea, no es secreta, no hay tal como esconderla. Pero sí, no todo el mundo la conoce, y eso es tanto como que tú pienses e imagines lo que quieres lograr, y en base a pensar te pongas a hacer lo necesario para lograrlo. O sea, no va a llegar así sin, sí, me lo imagino, voy a obtener riqueza, sí, yo me veo rico y me quedo aquí con las manos, ¿no? O sea, ponte a trabajar, haz comercio, si quieres ganar mucho dinero, consigue un empleo. Sí, pero son cosas prácticas, no es de que llegue, pero sí el proceso de imaginar permite que llegue, eso sí. Por lo tanto, por ejemplo, como recomendación práctica en ese sentido, siéntanse antropólogos de una vez, no se esperen, ¿sí? Ya con ustedes conjuntamos los 550 asistentes aproximadamente al curso, entonces son los que van a entrar, vinieron aquí a mi taller, ¿no? Sean proactivos, imagínense que ya entraron, imagínense ver la cara de satisfacción en el espejo de haber visto mi número de boleta siempre, por ejemplo. Asúmanse como antropólogos y estudien desde ahora como antropólogos, y eso implica usar ciertas técnicas que ahorita veremos. Hay aprendizajes a nivel consciente e inconsciente, algunas cosas de las que ahorita ya les voy a recomendar van a ser a nivel inconsciente, así que aguas. Y lo importante es aprender más y mejor y cada vez con más recursos. Si no sé hacer algo, lo aprendo, así de fácil. Si algo me está faltando, lo consigo. Si no sé dónde, lo busco en internet, en mis amigos. Nada más lo voy a buscar en un bar, porque necesito intelectualmente, no vayan a chupar. Eso. Tampoco consigan pareja en un bar, ahí no se consiguen parejas. Ahí son ligues para el día. Todos tenemos inteligencia, varios tipos de inteligencia, ¿sí? Y eso es un hecho que ha tomado fuerza en los últimos 25 años. Le costó mucho trabajo a Harvard Gardner tanto proponer como difundir su sistema. Todos tenemos capacidad de hablar, pero esa capacidad de expresarnos lingüísticamente, lo único que hacemos es limitarla, porque yo no sé, porque yo no puedo. Curioso, todas estas inteligencias las limitamos cuando intentamos una vez hacer las cosas y por alguna razón el medio nos dijo, no sirves, no soy bueno, o yo mismo me lo dije. Como yo me comparé con el promotado literario tal, ¿sí?, que tengo en mi mente como si fuera un dios, cuando yo hablo o escribo y comparo con sus textos, digo, no, esto es porquería, no soy bueno para escribir, no soy bueno como aquel que sabe hablar, no, entonces con una sola vez de intentar, se les apagó el aprendizaje en esa inteligencia, ¿sí? Lo mismo ocurre con la lógica matemática. Te pusiste a hacer 5 ejercicios que te dejaron de álgebra para hacer un despeje y ya con eso dices que no haces, no sirves para las matemáticas. Son 5 ejercicios. Una persona que aprende matemáticas necesita hacer no menos de 100,000 ejercicios y con 5 ya te estás devaluando. Ah, qué poquito, ¿sí?
La inteligencia lógico-matemática la utilizamos para todo lo que sea pensar racionalmente. Por eso les decía, se aprenden incluso matemáticas sin haber estudiado matemáticas, ¿no? Visual espacial nos ayuda a ubicar los objetos en el espacio, a tener un orden y a ubicar la información también de modo tal que para nosotros es importante. Por eso es importante también hacer gráficos, textos, dibujos. Musical implica tener una cierta sensibilidad al ordenamiento de la información auditiva, ¿sí? Empezamos a tocar la guitarra nada más porque no nos sale una posición particular, un arpegio. Ay, no, yo soy malo para la música. Ni siquiera digo, soy malo para la guitarra, soy malo para la música. Entonces nada más me ponemos a escucharla, qué buena. Ay, Dios. Entonces se deteriora la inteligencia, ¿sí? La inteligencia ecológica naturalista nos permite asociarnos con la naturaleza como seres pertenecientes a la misma, no como seres superiores, pero también del suyo trae dentro la parte de la inteligencia sistémica, que es la que nos permite conectar conocimientos de diferentes campos. Lo que aprendimos en una materia vamos y lo aplicamos a otra, ¿no? Y cuando ya lo aplicamos en una segunda, vemos que también es útil para una tercera, ¿sí? El conocimiento de un campo puede ser útil a otro, ¿sí? Pero el problema está cuando parcializamos y decimos, no, lo de aquí es lo de aquí. Me dicen mis estudiantes de secundaria, profesor, ¿por qué me corrigen la ortografía? Si usted es maestro de electrónica, no es maestro de español, porque yo sé muy bien ortografía, ¿sí? Entonces te voy a seguir corrigiendo. No, profesor, usted no es profesor de español, tú te vas a poner a corregir, punto, ¿sí? Entonces, no creemos que una persona de un conocimiento tenga que venir a decirnos conocimientos de otro campo, ¿no? O no, de repente no creemos que una persona especializada en una rama de conocimiento sea capaz de hacer otra cosa, ¿no? Como cuando descubrimos a un profesor de electrónica que paró el curso, ya no quiso dar la materia, circuitos lógicos, y de repente se puso a hacer poesía, ¿no? A leer sus poemas. Todos nos quedamos así, y está loco, ¿sí? Era natural cuando estudié ingeniería, ¿no? Bueno, ahora ya no, ahora hay que integrar conocimientos de diferentes ramas, y si este señor se me presenta como especialista en una rama, garantizado que me puede enseñar también de otra, ¿sí? O puede aprender de algo que no tenga que ver directo con su materia. Bueno, nosotros estamos a ver relacionarnos unos con otros, me voy a la azul más oscuro, la interpersonal. Formen redes de estudio, necesito que les quieran, o lo que tengan de tiempo, comuníquense unos con otros, comuníquense ideas. Mira, yo entendí esto, yo ya leí esto, te voy a explicar lo que ya entendí, ahora tú explícame lo que tú entendiste, vamos a debatir en relación a o cual tema o cual carrera de la guía, ¿sí? Entonces socialicen el conocimiento, no se queden ustedes solos y con sus dudas, ¿y será cierto? Y empieza la neurosis, ¿no? ¿Y yo podré? ¿Y seré capaz? Y no, nada. Cuando socializas te das una buena idea de tu nivel de desempeño. Entonces manejan la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal nos permite saber cómo funcionamos, cómo somos como seres humanos en varios campos, y ahorita yo estoy enfatizando la parte biológica y la parte psicológica, pero hay muchos otros campos en los que podríamos ver cómo soy yo, ¿no? Ese conocimiento interno, hacerle caso a la máxima griega de conócete a ti mismo, sigue siendo válido, nada más que hay muchos sistemas, incluidos los esotéricos, para aprender. Y la inteligencia sinestésico-corporal o corporal-kinestésica, según se le quiera decir, es, en mi opinión, la básica, porque para tú relacionarte con nosotros vas a hablar, y eso es sistema motor. Tú para conocerte a ti mismo vas a leer, o te vas a colocar en una posición yogi, y entonces vas a acomodar la espalda y haces una conexión con los dedos que significan, me explicaron el otro día, pero todavía no sé, y entonces es movimiento o quedarte quieto, que es a fin de cuentas aprender a inhibir el movimiento. Muy interesante. Y entonces vas a ver visual espacial, tienes que mover y acomodar los ojos, y mueves el cuerpo si es que vas a dibujar. Dibujas con las manos, no con los ojos ni con la mente. ¿Sí? Incluso cuando desarrollan máquinas que a los que no tienen manos les permitan dibujar, es una mano mecánica la que necesitan. Entonces la inteligencia corporal es importante. El ambiente en donde estudiamos es básico, es muy necesario que cada quien haga su propio ambiente. Yo utilizo música electrónica, no sé ustedes.
Antes se recomendaba que fuera música así como del sueño, ¿no? Y se dormía uno, ¿no? Dicen algunos música tranquila, no, debe ser música ordenada de acuerdo a nuestro momento. Incluso alguien podría pedir rock pesado, metal, no sé, lo que quieran. Ajá. Lo que pasa es que tiene que ver con ciertos armónicos de las frecuencias, entonces los armónicos más sencillos, expresados en proporciones matemáticas más sencillas, son mejores para el aprendizaje, ¿no? Entonces los que son muy complejos, como 15, 17 avos, es difícil de procesar para el cerebro a la hora de aprender. Entonces te pones a estudiar radio y después pones tu mental, ¿no? Y ya bailas, haces lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si somos personas como yo de atención dispersa, nos enfocamos 5 o 10 minutos en hacer una actividad, lo programamos previamente porque sabemos qué queremos hacer y después nos vamos a hacer otra cosa. Entonces estoy leyendo ahorita de la guía, pero después busco la información en internet para verificar que corresponda a lo que me dice la guía, o si no, o ampliar, ¿no? Por ejemplo, y después me voy a mis apuntes y me pongo a apuntar, porque si yo me concentro 7 horas en la guía, no voy a leer, o si me concentro 2 horas, no puedo, 20 minutos me cuesta trabajo. Entonces, me disperso estratégicamente. Eso yo lo he hecho. Hay que hacer todo lo que se les propone con continuidad. Deben estar estudiando diario. ¿Quién no ha estudiado diario? ¿Quién ha dejado pasar el domingo? Como decía en una película, Dios descansa los domingos, nosotros no. Entonces, que tengan buena posición, buena postura y que estén respirando, porque eso va a hacer que puedan hacerlo con mayor continuidad. 30, 40, 50 minutos y descanso, ¿no? Y así se puede, o sea, el descanso cuéntenlo como parte del estudio. Así podrán decir, cuando hablen conmigo en el parque o donde sea, estudié 4 horas seguidas, ya sé que ahí tuviste descanso, no estuviste matándote ahí, quedándote como paleta, ¿no? Constancia, todo lo que te proponga, practícalo constantemente, y aunque no te lo proponga, practícalo, ¿sí? Para que vayas aprendiendo tu capacidad, ampliando tu capacidad de síntesis, ampliando tu capacidad de lenguaje y que tengas temas de conversación. Por cierto, no puedes socializar con tus amigos porque te cayeron gordos los de aquí, ¿sí? Entonces consíguete un perro, le hablas al perro, le cuentas toda la guía, le explicas la guía de varias formas, le enseñas tus mapas mentales, mapas conceptuales que ya hayas hecho. Mira aquí esto, y el perrito va a estar así moviendo la colita, que dice que te estás haciendo caso, ¿no? Y te va a querer más. Entonces, pues es una buena retroalimentación, un perrito que te estimula, ¿no? Que te hace caso, ¿no? No son los gatos son, les hablas de cuánto están locos, ¿no? Bueno, la autodisciplina, que tiene que ver con esto de ser constantes. Tú pon tus horarios, nadie te los debe imponer. Lo único que estamos imponiendo es la guía, punto. De ahí fuera, prográmate y ejecuta lo que tú dices. Eso es lo básico que quiero decir esta lágrima, ¿no? Para evitar que tú hagas cosas que no quieres, porque si haces cosas que no te gustan, te pones resistente y en ese momento se cierra tu cerebro. No voy a aprender, no voy a aprender. Entonces no te autotortures, la autodisciplina no es la que la... O te puedes conseguir unos de esos que usan ahí en Cuernavaca, no en el tasco para la Semana Santa, ¿no? Y entonces auténticamente te estás autoflagelando, entonces eres coherente, ¿sí? Pero no te autoflageles por el conocimiento, ¿no? Entonces vamos a ver rápido algo de aprendizaje acelerado. Me voy a saltar unas láminas que no tenemos que ver ahorita, pero tiene que ver con algunos modelos de aprendizaje. Este modelo sí me interesa. En un principio no sabemos hacer muchas cosas y cuando las empezamos a hacer nos sale mal, como dice en un principio. Lo que tenemos que evitar es quedarnos en esa etapa e entrar de lleno a... Bueno, ya me di cuenta que soy un incompetente, pues ensayo. No sé hacerlo, pues ensayo, ¿sí? Y no me daba cuenta antes, estaba en el primer nivel y no me daba cuenta siquiera que existía la antropología. Entonces, yo estaba en un nivel incompetente, ¿sí? Inconsciente. Pero cuando me pongo a hacer las cosas me voy dando cuenta que soy incompetente y me voy dando cuenta. Y me voy dando cuenta y sigo de incompetente y cometo el error y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a ensayar. Y por eso les recomiendo que antes de llegar al día del examen hayan leído su guía 7 veces, al menos, ¿sí? Para que hayan cometido muchos errores y contesten los exámenes varias veces. No se queden con haber resuelto una sola vez. Ahora contéstenlo, si lo contestaron, pregunta 1, 2, 3, 4, 5, ahora empiecen por la última.
O de repente empiezan por el medio y van seleccionando aleatoriamente las que contestan. Entonces, aunque ya la hayas contestado, aunque ya sabes la respuesta, repasa los cuestionarios, tanto los que están aquí en tu libro como en la guía virtual, ¿sí? En la parte virtual. Entonces, comete errores, entonces cada vez vas a saber mejor. Ahorita ya están entrando, calculo yo, al tercer nivel. Ya soy competente en algunos aspectos y soy consciente de que sí puedo. Todavía me falta, en otras partes de la guía estoy en el segundo nivel, entonces necesito seguir cometiendo errores, leer, y no entendí qué me está queriendo decir, pero estoy en esto de reflexionar, estoy proactivo, complemento, busco, hago resúmenes, hago textos, hago gráficas, rayo el libro que no esté rayado a estas alturas del partido no lo ha leído bien, ¿Sí tienes libro? Todavía les podemos dar libro, si no,